Muy buenos días. Buenos días. Vamos a estudiar el capítulo 30 del libro de Job. No antes dar un pequeño resumen del 29. Cuando Job recuerda su felicidad anterior. Nos decía Irma que se llama Solilogio de Job. Porque se habla a sí mismo, ¿verdad? Sí. Comienza a hablarse a sí mismo. Y versículo 2, ¿quién me lo quiere leer del capítulo 29? ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Y comienza a decir, cómo extraño ese tiempo, ¿verdad? En que el Omnipotente estaba conmigo, que era luz a mi camino. En los días de mi juventud, dice, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Qué bonita palabra, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Cuando mis hijos estaban alrededor de mí y cuando me iba bien en la economía. Y comienza a hablar de él. Cuando dice, me ponía en las puertas del juicio, cuando estaba y se sentaba como juez, cuando hablaban bien de mí, cuando los príncipes detenían su palabra, ¿no? Ponían la mano en su boca. Los oídos que me oían me decían, bienaventurado. En otras palabras, cuando tenía buen nombre. Cuando yo ayudaba al pobre, cuando yo ayudaba a que las herencias no se perdieran y le ayudaba a la viuda. Y salían alegres, ¿no? Cuando la justicia me cubría. Y así comienza a hablar de él, ya en mí. Versículo 18, ahí cambia un poco su forma de expresar y de hablar a sí mismo y piensa en sus sueños. ¿Quién me lee el 18 del 29? Decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. El 19, por favor. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Quiere decir que él estaba junto a las aguas, y vimos el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores, será como árbol plantado junto a aguas. Dice que su fruto dará su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Así habla Job de sí mismo y está recordando su historia. Nos decía Irma que parece que es un procedimiento de la psicología para ayudar a alguien cuando está en depresión, ¿verdad? Que recuerde las cosas buenas que ha tenido en la vida para que se anime a salir adelante. Entonces aquí Job parece que a él le ha encontrado esa fórmula. Por ejemplo, dice el versículo 25, ¿quién me lo lee? Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Híjole, ¿cómo se calificaba él? ¿Cómo se veía él? Como rey. Como un rey. Como un guía, ¿no? Como un líder. Sí, como un rey muy bendecido. Entonces, ¿cómo se sentía ante la presencia de Dios? Totalmente pleno, bendecido. Lleno, ¿ah? Dominante. Como un rey querido. Porque había reyes que no los querían. Un rey amado, ¿ah? Un rey amado. Así termina el capítulo 29. Sí. Hoy vamos a estudiar el capítulo 30.
Así es. Sí. Job lamenta su desdicha actual. Le toca a Humberto, ¿va? Vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo de 2 en 2. Empiezo yo. Por favor, pastor. Gracias. Job lamenta su desdicha actual. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita, como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y ahora que yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán, me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su salida. Porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. 15. Sí. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me proveen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. No lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Cuando él era... Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentación, de lamentador. Bien. Bueno, ya llevamos desde el capítulo 26 escuchando a Job. Ya no hemos escuchado a ninguno de sus amigos. Y esto es de llamar la atención, o sea, porque yo dije, ¿por qué ya nadie le contestaba, ¿no? Pero ahorita vamos a ir viendo, creo yo, las razones por las que
nadie le contestaba. Voy a releer el primero, y yo creo que de aquí parte mucho de lo que vamos a ver en el capítulo 30 de Job. Dice así: pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Lo voy a leer en otra versión. Dice así en la de Dios, palabra de Dios para todos. Pero ahora, gente más joven que yo se burla de mí. A los padres de ellos yo no los consideraba dignos de estar ni entre los perros de mis rebaños. Recordemos que en esos tiempos llamarle a alguien perro era una grosería muy grande. Y lo podemos ver de alguna forma en dos citas en la Escritura. En 1 de Samuel 17:43 y en Proverbios 26:11, si gustan ir a ambas citas. Y leo la primera de Samuel 17:43. Poniendo un poquito en contexto, es cuando David iba a pelear con Goliat. Y dice así: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y en Proverbios 26:11 dice así: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Vemos en ambas citas, cuando se refieren al perro, es una grosería muy grande, ¿no? Entonces aquí, ¿qué sucede con Job? O sea, sucede algo interesante con Job, porque de alguna forma, él es como, pensemos en la grosería más grande que puede decir un mexicano, y en ese momento Job hace referencia a los padres de estas personas que ahora se burlan de él. Y ayer, cuando estábamos viendo los capítulos, yo pensaba, no, pues es que Job hace bien, ¿no? Recordemos cómo empieza el 29, diciendo que Dios dice así, en el versículo 2, dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Pareciera que empieza bien. Sin embargo, vamos leyendo el capítulo anterior, y hago referencia al capítulo anterior porque si vemos la transcripción, realmente van como juntos el 29 y el 30. Entonces podemos ir viendo que Job aparentemente empieza con esa parte de hacer referencia a Dios. Pero también ayer comentaba, si no mal recuerdo, Elisa dice, pero aparecen 8 veces el yo en el capítulo anterior. Y recuerdo el pastor decía, espérense, no se adelante, ¿no? Vamos a ver por qué esa parte. Y entonces aquí empieza como a tomar esa relevancia un poco, ¿no? Y es un poco de esa parte cuando alguien se ensoberbece de lo que ha hecho en su vida, o de la forma en como a lo mejor se siente haberle servido a Dios. Si podemos, recordamos un poquito el capítulo anterior, decía todo lo bueno que él fue, ¿sí? Después de que él menciona a Dios en primer lugar, pero después se suelta diciendo, es que yo hice esto, es que yo hacía aquello, es que los príncipes se callaban cuando yo hablaba, es que yo ponía, mandaba poner, no sé, su asiento en la plaza, y es que yo, y es que yo, y es que yo. Desde mi perspectiva, creo que Job estaba ensoberbecido. Y eso lo podemos ver a lo mejor un poquito en el capítulo primero, y se los leo así, en Job 1:5 dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, se refería, recordemos, cuando sus hijos hacían fiesta, Job enviaba y los santificaba, dice así, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y me pregunté, ¿y por qué no ofrecía holocaustos por él mismo? Entonces son detalles que desde mi punto de vista, aquí de alguna forma lo podemos empezar a vislumbrar. En el capítulo de ayer, en el 29, de alguna forma creo yo que Job se confiesa. O sea, confiesa esa parte que a lo mejor hasta este capítulo, creo yo, empieza a razonar, ¿no? El por qué su desgracia, tal vez, no lo sé.
indirectamente se confiesa, él empieza a decir todo lo que él hacía, yo hice esto, yo hice aquello y demás. Ahora también podríamos decir, pero ¿cómo es posible esto? Si en el primero dice en el versículo 1 del capítulo primero dice, pero este hombre era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, ¿cómo es posible que a lo mejor esté hablando de una manera incorrecta ante Dios? Bueno, primero vamos por partes en este versículo. Si nos damos cuenta cuando dice temeroso de Dios y apartado del mal, en Job 28:28, lo leo, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Asumimos y podemos vislumbrar que Job era sabio, ¿sí? Al decir que era temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Job era sabio, era perfecto y recto y sabio también. Pero ahora vamos a pensar por un instante. ¿Por qué creen que Dios que haya creado la Biblia? ¿O por qué creen que Dios haya dicho, mi palabra va a quedar plasmada en este libro? ¿Por qué plasmó su palabra? ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue la intención? ¿Cuál pudo haber sido la intención de Dios de decir la Biblia sea creada? Para nuestra salvación. Para nuestra salvación. Vida eterna. Para que diariamente le estemos recordando en forma de su palabra. Tener una guía. Una guía, recordándolo, Para conocer su corazón. conocer su corazón. Si nosotros vemos toda la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y sobre todo en los Evangelios, todo habla de Jesucristo. Todo habla de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Salvador. ¿Sí? Dios en su misericordia dijo, estos chavos necesitan salvación y necesitan una guía. Esa es mi perspectiva. Creo yo que la Biblia la creó para salvación de todos nosotros, en Cristo Jesús. Porque todo en la Biblia habla de Jesús. Todo en la Biblia habla de Jesús. Entonces, dice, o sea, regresemos a esa parte de Job, ¿no? Que lo definían recto, perfecto y sabio, ¿no? Dejémoslo así, sabio. Pero ahora vamos allá. Si Dios busca nuestra salvación, ¿cómo podemos lograr esa salvación? Cumpliendo sus mandamientos. Y al cumplir los mandamientos, ¿cómo nos hacemos ante Él? Creyentes, ¿cómo más? Justos, obedientes, Pues sabios e inteligentes. sabios, inteligentes, eso sí, por supuesto. ¿Y qué nos hace hijos de Dios? La gracia. La santidad. Sí, o sea, Dios busca que seamos santos. Mira, les voy a leer Levítico 20:26, dice así, habéis pues de serme santos, dice Dios. Dice, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. El Señor busca que seamos santos ante Él y solamente podemos ser santos en Cristo, de otra forma no. Por eso dice, mando a mi Salvador. Y somos santos y podemos ser santos en Cristo. De otra forma no podríamos alcanzar la santidad. En Él nos hacemos santos, Él nos purifica y Él nos dio esa salvación. Y si recordamos un poquito cuando Cristo estaba en la cruz, en Mateo 26:46 dice así, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, llama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y alguna vez lo vimos en el estudio y recordábamos que ese clamor del Señor Jesucristo, decir, ¿por qué me has dejado, Señor? ¿Por qué me has dejado, Padre mío? Era porque en ese momento estaba cargando con todos los pecados del mundo, y Dios es santo. No podía estar con Él. Cuando nosotros nos separamos del Señor es porque tenemos pecado. Entonces Dios no puede estar junto a nosotros, o más bien en nuestro corazón, en nosotros, porque sabemos que ahora como hijos de Dios somos templo del Espíritu Santo y Cristo habita en nosotros. ¿Sí? Si estamos en pecado, está junto a nosotros, no en nosotros. Entonces esa separación en ese momento cuando Cristo clamó, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es porque estaba cargando con todos los pecados del mundo y Dios es santo.
Y Dios busca esa santidad en nosotros por medio de Jesucristo. De otra forma no podríamos alcanzar la santidad. Y entonces aquí, y bueno, ¿qué tan santo es Dios? Miren, en Isaías 6, 2, 3 dice así: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. A todo momento sus serafines dicen: Santo, Santo, Santo. Es santo, Dios es santo. Su santidad está fuera de nuestra capacidad de entendimiento. Y yo creo que el día de que estemos en su presencia no vamos a poder decir otra cosa que santo, santo, santo Señor. Y entonces veamos aquí un poquito otra vez a Job. ¿Qué pasaba con Job? Les verso el Job 29:12, dice así: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Yo creo que esta parte a veces nosotros como creyentes, y me incluyo definitivamente, a veces no dejamos o no podemos apartar esa parte de decir: yo ayudé, o yo hice, o yo apoyé, o una parte de ese yo. Sin embargo, yo creo que aquí en esta parte es como renunciar a esa soberbia que nos pudiera entrar, ¿no? Sin embargo, aquí hay algo bien interesante. Job era sabio, temeroso de Dios y recto. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Y se los pongo en esta perspectiva. Hace pocos días escuchaba a alguien un pastor norteamericano. Decía: para mí es más fácil estudiar la palabra y aprendérmela que orar. Porque al estar aprendiendo la palabra, el hecho de que tenga el conocimiento me puede ensoberbecer. Y cuando yo oro, me hago humilde ante Dios. Entonces, ayer que estaba leyendo estos capítulos, digo, me creo sentido esa parte. Yo en ese momento dije: está bien por él, ¿no? Pero ¿qué acaso todo lo que hacía Job lo había ensoberbecido? ¿Qué acaso todo lo que era Job, toda su majestuosidad, que príncipes se callaban cuando él estaba, que gente le reverenciaba, y la humildad y la gloria al Señor? Le temía a Dios, por supuesto. Satanás también le teme a Dios. Y entonces esa parte de decir: yo era el ayudador. Así lo decía en el capítulo anterior: yo fui el que les dio, ¿no? Y si lo vemos de esta forma, entonces Job, como era tan bueno, pues no necesitaba un salvador. Pero era muy bueno. Y a veces yo creo que esta parte de reflexión, yo creo que para uno como creyente es decir: ¿de realmente te crees tan bueno? Como para que digas o se te olvide que en Cristo está tu salvación, y que a lo mejor podamos caer en esa parte de soberbia de decir: pues yo acompañé a Juanita a compartir a la quinta, ¿no? Y fuimos a otro lado y esto, porque yo entiendo, porque yo sé. No, creo que esta parte es: Señor, gracias porque me permites esta oportunidad de entender un poquito, aunque sea tu palabra. Me das la oportunidad de hablar un poquito de ti. Y entonces, en este sentido, podemos ver a un Job donde, pues de alguna forma en el 29 se ve más, tenía el síndrome de la yoyitis, ¿no? Yo hice, 8 veces el yo y yo. Y a veces cuando uno como ser humano, y lo hablo a título personal, en algún momento el querer demostrar lo que aparentemente soy, se cae en esto, en un discurso largo, en un discurso por intentar convencer, en un discurso por intentar caer en gracia de los demás. Y vemos a Job que lleva 4 capítulos hablando él, y nadie le refuta nada.
porque si bien es cierto todo lo que dice es verdad, él ayudó, pero se le pasó el ingrediente primordial, que todo lo hizo por Dios, y Dios se lo permitió, y realmente la gloria es de Dios. Yo recuerdo hace años, antes de conocer al Señor, gracias a Dios, no sé, tuve la oportunidad de estudiar una ingeniería y pues de comprender ciertas cosas, y cuando compartía, yo no quería compartir mi conocimiento. Decía yo, ¿por qué si me costó? ¿Por qué si yo fui el que me desvelé? Y no me gustaba compartir las cosas. Y después me di cuenta que aprendía más compartiendo que guardándomelo yo solo. Y entonces en ese momento entendí que no tiene sentido saber si no se comparte. Y yo ahora le pido a Dios que tenga misericordia y que no jamás me permita caer en esa parte, ¿no? De soberbecerme, decir, es que yo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a algún predicador que diga, es que a mí me habló el Señor y ahora te voy a hablar de esto? Es que el Señor me hizo cambiar mi discurso porque ahora me habló en el camino y ahora es esto. ¿No es acaso un poco de soberbia? ¿Qué acaso a ti no te habla? ¿Qué acaso yo soy más porque estoy aquí al frente? ¿No? Dios nos habla a todos, Dios no tiene acepción de personas. Y yo creo que aquí esta parte, como está hablando Job y cómo se está dirigiendo y todos y sus amigos callan y nadie del pueblo habla, es a veces esa parte como ser humano que nos impresiona la forma en cómo hablan las personas y decimos, wow, ay, qué bonito habla, es un ungido, es que trae esa palabra de Dios. Sin embargo, yo creo que debemos pedirle a Dios para que no caigamos en eso y podamos discernir entre lo bueno y lo malo, entre la soberbia y la humildad. Dice la palabra, Señor, haznos humildes y mansos de corazón. Precisamente yo creo que para esto, para que no caigamos, ¿no? ¿Quién cayó por soberbia? Satanás. ¿Y qué tan sutil es eso? Es muy sutil. Porque se puede estar hablando y hablando y decir, ay, sí es cierto, es tan bueno, yo lo he visto, o yo la he visto ayudar a otras personas, yo he visto cómo hace, yo he visto cómo actúa. Ay, sí es una ungida de Dios. Y además ella lo dice, o sea, está bien, o él, ¿no? Ella o él, o quien sea. Y entonces esa parte de decir, no, es que todo se lo debo a Dios, es para su gloria y honra nada más. Entonces yo creo que esta parte es así como reflexionar. Un poco eso me llevó a mí, de siempre ser mansos, humildes, y que todo lo que podamos conocer o saber y hacer es por Dios, para Dios y para su gloria, no para más. Y bueno, continúo, voy a leer del 2 al 9. Dice así, ¿y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna, por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos. Hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. De alguna manera aquí Job hace una descripción de todo lo que le está aconteciendo, buscando una simpatía y compasión para que digan sus amigos tal vez, ay, pobrecito, tiene toda la razón. Yo no quito la parte del sufrimiento físico, mental, espiritual de Job. Sin embargo, yo creo que el autocompadecernos, Dios no lo quiere, porque Dios nos hizo no nos hizo un espíritu de cobardía, con un espíritu de cobardía, sino de valentía y de dominio propio. Entonces, al ser valientes espiritualmente, no podemos autocompadecernos. Solamente nos queda clamar a Dios y decirle, Señor, si tu misericordia lo permite, hazme sano o hazme lo que tú quieras.
pero si no, que sea tu voluntad. Y así. Pero aquí Job está diciendo es que ellos me hicieron y ahora soy su burla, ¿no? Y bueno, yo creo que es parte de esa parte, ¿no? De tener ahora sí podría decir, a lo mejor me voy a escuchar un poco duro con Job, pero pareciera que su verborrea es decir, o sea, que le tengan esa simpatía o esa compasión por su condición. Y a veces uno como creyente, yo me incluyo, a veces es ¿por qué el Señor? O a platicarles que me ha ido así o por qué me ha ido de aquella forma, ¿no? Como para que alguien me dijera, ay sí, pobrecito de ti. No soy pobrecito porque el Señor me hizo de un espíritu de dominio propio, un espíritu de valentía. Y al único que le puedo clamar y pedirle ayuda es a Él. Y leo el 10, dice así, y me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Y el 11 también dice, porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. ¿A quién le está echando la culpa? A Dios. Pareciera que Job, dentro de todas sus verdades que dice, remata diciendo, es que él se alejó de mí, por eso me está pasando todo esto. Y entonces aquí pregunta, ¿qué piensas de Dios acerca de lo que te pasa? ¿Cuáles son tus pensamientos de Dios cuando algo te pasa? ¿Qué es lo que pensamos nosotros como creyentes? Y aquí hay algo más interesante. ¿Te justificas tú o justificas a Dios? Y yo creo que esta parte es bien interesante porque pareciera que es una justificación propia la que hace Job, pero se olvida de decir es que el Señor es soberano y el Señor es justo y solamente Él es el que sabe. Continúo, voy a leer del 11 al 20, del 12 al 20. Dice, a la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Si continuamos leyendo ahorita del 12 al 20, todo esto son culpas, ¿sí? ¿Y a quién le echa la culpa? Dice, mi senda desbarataron, se aprovecharon de mí y de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho y se revolvieron sobre mi calamidad. Se han vuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderan de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo. ¿Quién es Él? Está en mayúsculas, Dios. Y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Es una queja enorme para con Dios. Y aquí de alguna manera confronta su justicia. Le dice, pues es que tú te le separaste y por eso me pasó todo esto. Me acerco, te clamo y no me escuchas. ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios y decís, es que Dios no me escucha? Aquí van meses y Dios no le ha dicho ni una sola palabra. Pero sigue la soberbia. Yo creo que esa parte de hacer una introspección sincera y personal, o así de hablar con Dios y decirle, Señor, muéstrame, porque yo ya no puedo, o sea, mis ojos, mi entendimiento no alcanza a comprender qué es lo que debe de ser de acuerdo a tu voluntad. Y entonces aquí podemos caer en muchas situaciones, pero Dios es justo, Dios es soberano. Dice una parte de la palabra, dice, yo tengo cosas de bien, no de mal para ustedes. Entonces, ¿acaso Dios estaría mintiendo? Por supuesto que no. Aquí por eso es la pregunta de hace rato, ¿a quién justificas? ¿Te justificas tú o justificas a Dios? Y desafortunadamente, digo desafortunadamente porque muchas veces desde la iglesia tradicional nos hablan de la bondad de Dios, del amor de Dios,
pero poco nos enseñan del temor a Dios. Y cuando ya nos enseñan del temor a Dios, ya no nos gusta. Y cuando no nos gusta, entonces hay muchas personas que dicen, si Dios es bueno, ¿por qué hace esto? Si Dios es bueno, ¿por qué hace aquello? Y peor aún, nos pueden decir, si tu Dios es bueno, ¿por qué permitió esto? Si tu Dios es bueno, ¿por qué permitió que tantas familias en Culiacán estuvieran corriendo, guardando su vida? Si tu Dios es bueno. Pero no han enseñado o no nos han transmitido que es tan bueno y amoroso de la misma forma que es justo y soberano. Y entonces a lo mejor esas personas que nos dicen, oye, ¿por qué si tu Dios es bueno? Pues porque es justo, por eso permite todo eso. Y pocos lo podremos comprender. Yo aún no comprendo eso, porque puedes ver la cara de un niño así, afligido, y decirle, pero ¿por qué les pasa esas cosas? Solamente Dios lo sabe. A mi forma de ver es una injusticia, pero Dios es justo y soberano. Yo no. Y continúo ya para terminar casi, es del 21, voy a leer del 21 al 31. Dice, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues, como si Dios siempre quisiera lo mal para él, ¿no? Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente, mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. Clamarán los sepultados cuando él los quebrantare. ¿No lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Voy a leer el 25 porque alguna vez me pasó, así sinceramente alguna vez me pasó. Acá dice, no lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso. Es como decirle al Dios, Señor, no ayudé a tantas personas, no fui a tal lugar, no hice esto. Y a veces se nos va del foco que lo hace, que se lo debemos de hacer por amor a Él, no para recibir una recompensa aquí en el mundo. Por eso somos salvos no por ser buenos, somos salvos porque somos creyentes que Jesucristo es el Salvador y como consecuencia hacemos obras buenas, pero no al revés. Y muchas veces creemos y queremos justificarnos, es que yo he hecho tanto, es que yo fui a tal lugar o yo fui a donde, no sé, a las cárceles o a centros de rehabilitación, yo acompañé a Juanita, yo hice esto. Y así no salva el Señor. Eso simplemente se hace por amor a Él, no para tener recompensas. Y en todos de estos últimos capítulos hay reclamos hacia Dios. ¿Tú cómo le has reclamado a Dios? Y vamos a ver un poquito algunos reclamos que hay en la Biblia para con Dios. En Éxodo 5:22 el reclamo dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Si a veces nos pasa así también, Señor, ¿y yo por qué? O sea, ¿para qué me pones ahí si mira ni me vas a ayudar? ¿No? Pero el Señor le responde. En Éxodo 6:1-2 dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque en mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló, y aquí es algo importante, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Es decir, yo soy Dios. ¿Qué te metes? ¿Qué me preguntas? Yo soy Dios. Y hay otro reclamo en Josué. Pero es diferente, vamos viendo las connotaciones. Es un reclamo-pregunta. Y Josué dijo, Señor Jehová, con un poco de pesar, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyeran?
Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? O sea, salieron corriendo, recordemos esa parte. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? O sea, nos pusiste ahí, hicieron que huyéramos. ¿Qué vas a hacer, no? En pocas palabras. Sin embargo, Josué aquí también tiene un acto de humildad de decir, ay, Señor, es que no comprendo, no entiendo. Y entonces la respuesta dice en Josué 7, 10, 13, dice, y Jehová dijo a Josué, levántate. Recordemos esto, es bien importante, tenemos un espíritu valiente y de dominio propio. Dice, y leo nuevamente, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Y termina así, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué le dice? Santifícate, sé santo como tu Dios, sé santo, porque no estás en santidad. Y es esta parte, yo creo que de comunión con el Señor, decirle, no entiendo, Señor. O sea, dime, o sea, por favor, si hay algo que tenga que corregir, ayúdame a corregirlo, ¿no? Entonces eso es bien importante, porque si no, caemos en esa soberbia de decir, si yo fui, si yo hice, pero Dios es justo. Y yo creo que un regalo grande que nos dio el Señor es dejar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía, nos lleva por un camino recto. Pero aquí la parte importante es dejar que haga su trabajo. Porque si cae en nosotros esa parte de soberbia o de alguna otra situación, no dejamos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Y yo creo que es un regalo enorme que nos dejó el Señor. Y yo creo que a veces la soberbia del ser humano, su jactancia, y en eso, y en ese actuar, en esas actitudes, nos lleva a que se nos olvide el primer mandamiento, que es en Mateo 22:37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. No hay de que si quieres, no, eso es lo que más nos conviene. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Y si lo amamos, por amor a su nombre, es por lo que hacemos cosas buenas. No porque seamos buenos nosotros. Porque somos sus hijos, porque ya somos salvos, por eso hacemos cosas buenas. No al revés. No primero hacer cosas buenas para ser agradables a Dios, no. Primero por su amor, por su gracia, por su misericordia. Y pues pidámosles entonces al Señor que nos ayude y que tengamos ese entendimiento que nos debemos a Él, para Él y solamente a Él. Y hay que pedirle al Señor, Señor Dios Todopoderoso, llévanos, Señor, en tu camino, siempre de acuerdo a tu voluntad, fortalécenos para que siempre humildes y mansos de corazón, caminemos en tu sendero, Señor. Líbranos de cualquier actitud que está fuera de tu gracia y tu justicia. Te lo pedimos, por favor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Sin santidad, ¿qué dice la Escritura? Y nadie verá a Dios, ¿eh? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Por qué sin santidad nadie podrá ver a Dios? Porque Dios es santo. O sea, no puede uno estar en la presencia de Dios si no es santo. Comentarios, capítulo 30. Hablamos en el 29, de que añoraba su condición
cuando le iba bien, ¿no? Cuando el Dios, dice lo omnipotente, estaba sobre mí. Y en el 30 dice, cuando Dios ya no está sobre mí, cuando me ha dejado, ¿ah? Entonces, y nos dice Humberto, los primeros versículos habla de aquellos perros, o sea, de aquellos jóvenes, hijos de aquellos hombres que por su pobreza, dice, eran como, le hablaban como ladrones, cuando iban al mercado y se robaban algo de pan o algo, que eran perseguidos, iban a las cuevas y allá se metían, pero él ayudaba a los pobres, ¿recuerdan? Sí. Dice, pero había otro tipo de personas que ni siquiera su fuerza como ser humano me servía para nada. No lo podía yo poner ni siquiera al lado de los perros que cuidaran las ovejas, nada más estar viendo, porque eran como perros, dice, era, Viles. ¿mandé? Los veían como personas viles. Viles que no servían para nada. Más bajo. O sea, hay un tipo de personas, está describiéndolo, que eso es de plano. No hay nada. Ahora, sus hijos son los que se burlan de mí. Esa generación se burla de mí. Esta es mi condición. Él está lamentando su condición actual. Ahí llega hasta el versículo 9, ¿no? Y de 9 en adelante cambia su forma de expresarse. ¿Quién me lee el 9? Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Ahora yo soy objeto de su burla. Ahí dice, si ellos no servían para nada, ahora yo soy en una condición peor que la de ellos. Y el 11 aquí está algo muy interesante que nos hablaba Humberto. ¿Quién me lo lee? Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mí, De mi rostro. de mi rostro. Por eso, ahora sí, ¿cómo han visto los perros que lo ataca un perro, de repente llega la jauría y lo muerde todo? Dice, así me siento. Ahora sí, ya se desenfrenaron. ¿Por qué? Y aquí está la pregunta muy interesante que dice, ¿acaso le está echando la culpa a Dios? Dice que me desató, pero no dice, no lo culpa. Bueno, me desató, me hizo un lado. Y ahora sí, se me avientan todos como perros, ¿no? Se burlan de mí. En esta versión dice, es que Dios me ha desarmado, me ha humillado. ¿Hay otra versión? Sí. ¿Qué verso es el? Porque Tengo la de Dios hablador, casi es muy similar. Dice, ahora que estoy desarmado y humillado, no me tiene ningún respeto. Pero dice, él no le culpa a mí. fíjate, es interesante porque puede uno pensar que le podría estar echando la culpa a Dios. Esta es la condición. Antes estabas en mí o me cuidabas y nadie me hacía nada. Acuérdense que había puesto un cerco, ¿ah? Y el mismo diablo dice, es que has puesto un cerco. Pero ahora que me desatas, que me dejas libre, ahora sí ya. Porque Dios lo dejó libre. O sea, como decía Humberto, a veces nos quejamos como se quejó Moisés, o como se quejó Josué, o como se quejó Jesús. Jesús se quejó. Solamente cuando ¿Por qué me has abandonado? cuando clamó a él. ¿O no dijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Parece que Job dice, si yo le he hecho bien a los pobres, ¿no? Y yo lamentaba sus condiciones. Jesús mismo dijo, ¿por qué me has abandonado, Señor? Porque no conoce uno los caminos del Señor. Los caminos del Señor son inescrutables, dice. A Moisés le dijo, espérame, yo soy el Todopoderoso. O sea, no me puedes entender. Si yo, Romanos, ¿qué es? 8:28, ¿no? Todo es para bien a los que aman al Señor. Pero ¿quién lo puede entender?
¿Quién lo podría entender en esos momentos cuando se burlan de Job y está lamentando su condición? Dice en una parte que su piel es ennegrecida y no por el sol, ¿verdad? ¿Por dónde? Por ahí está. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. El 17, ¿me lo lees, por favor? La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Híjole, ¿cómo estaba? Esa es mi condición actual. Porque me has dejado. Pareciera que le echa la culpa a Dios, ¿verdad? Pero es su condición. Pero no es su sentir, porque bueno, Humberto comentaba desde, o sea, del 29, que ahí se ve la soberbia de Job de decir yo hice. Pero ayer hacía referencia del 22, donde Elifaz lo está acusando, que le dice, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Le quitaste a los pobres, hiciste, o sea, lo acusa directamente de todo lo malo que supuestamente hizo Job. Y el 29 justo que veíamos ayer, Job no está debatiendo así de decirle, no es cierto, o sea, yo hice esto, no se lo está diciendo ni a Elifaz ni a nadie. El soliloquio que les comentaba ayer es que Job está pensando en voz alta. Y es como si le dijéramos, por ejemplo, a Humberto, tú nunca has ayudado en casa de oración, tú nunca has ido con Juanita, tú nunca has ido allá. Y Humberto se queda callado, ¿no? Y luego ya en su casa dice, no, espérate, ¿cómo? Sí he ido con Juanita, pero no lo está diciendo, no, yo fui, yo hice, yo. No es vanidad. Ajá, no está Humberto parado en su yo, sino está pensando, diciendo, no, espérate, ¿por qué me acusan de que he sido grosero, de que Está reflexionando. Ajá, está reflexionando y diciendo, no, pero si yo sí he ido con Juanita, si yo sí apoyo en casa de oración, si yo sí ayudo a los pobres, si yo ayudé, pero es una reflexión. Es una reflexión. Y además aquí cuando empieza el 29, dice, cuando Dios me llenó de todas esas bendiciones, yo hice esto, hice aquello. Pero es un pensamiento en voz alta y continúa ese pensamiento en voz alta de decir, bueno, cuando tenía la bendición de Dios, pues hice lo que Dios me mandaba hacer, ayudar al huérfano, ayudar a las viudas, al menesteroso, todo eso. Y ahorita que ya me dejó, mira mi condición. Todos se vienen en mi contra, como sucede, ¿no? Bueno, parece un reclamismo. Porque yo no comprendo eso. Fíjate, uno puede decir, ¿qué añoras del pasado? ¿No añoras la paz? ¿No añoras andar en las calles y todo tranquilo? ¿Qué es lo que hemos perdido actualmente? Señor, ¿y por qué pasa esto? ¿O no pareciera un reclamo? ¿En qué hemos fallado? Parece que Job está diciendo lo mismo. ¿En qué? ¿Por qué nos abandonas? ¿En dónde hemos fallado? Entonces, hablamos de la condición anterior, que nos trae buenos recuerdos, y hablamos de la condición de angustia, ¿no?, que vive el país. Entonces, parece un reclamo. Moisés, nos pone el ejemplo Humberto de Moisés. ¿Por qué nos sacaste si nos vas a matar? ¿O el pueblo no reclamó? Sí. Para que digan que nos sacaste a morir. Parecía un reclamo, ¿no? Tan es así que no llegaron a la tierra. No, bueno, no llegan por otra situación, pero el líder está no entendiendo el proceso. O sea, Moisés, que hablaba con Dios, no entiende el proceso. ¿Y qué le dice Dios? Yo soy Dios. O sea, aquí Dios no ha hablado en ningún momento. Y han pasado meses. Pero Job no entiende por qué le pasan las cosas. Dice que hasta le escupen en la cara. Y sin haber hecho maldad, se burlan y se mofan de él. Ahora, piensa tantito en Job. ¿No le dirías eso a Dios? Sí. ¿O no se lo has dicho alguna vez? Sí. ¿Por qué Dios
le pasa esto, ¿no? Y fíjense, cuando dice, perdón, cuando el versículo 26, ¿quién me lo lee? Esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Ay, cuando yo estaba más seguro contigo y que te servía más, de repente vino algo mal. ¿O esperabas el mal? No, esperabas el bien y de repente vino algo mal. ¿Cuál sería la respuesta de Dios? La dijo Humberto. Yo soy Dios, ¿no? Yo sé. ¿Por qué no entendemos hasta este capítulo por qué le pasa eso a Job? No pienses que ya te leíste todo, ¿va? Piensa que, analízalo en este momento. Yo también le diría a Dios, pues ¿por qué? Si Job hasta el momento es íntegro. Y cuando tuvo todas las bendiciones hizo lo que Dios le mandaba hacer. Sí, o sea, uno puede decir, parece que es soberbia, pero ¿cuál soberbia? Si está en la lona, el pobre hombre, ¿no? Dice que en la noche no puede dormir por el dolor. ¿Qué soberbia puede haber en ese individuo? ¿Has visto una persona que tiene dolores, está muriendo de cáncer y tiene dolores en los huesos que se acomoda para un lado del otro? Y dice, ya, Dios, ya no aguanta. ¿Habrá soberbia en ese hombre? Y lo que dice es un clamor de desesperación. Ya. Dice, incluso dice, versículo 20. Lo ¿Quién? leo en la versión Dios habla hoy. Te pido ayuda, oh Dios, y no respondes. Te suplico y no me haces caso. Te has vuelto cruel conmigo. Me persigues con rigor. ¿No sería comprensible su situación? Clamo a ti, no me respondes, por favor. Anteriormente ya le había dicho que le quitara la vida, ¿o no? Porque ya no aguanta el dolor. Que no puede ni dormir. Que en la noche si duerme tantito se despierta del dolor. ¿Cómo está esa condición de ese hombre? Ahora, en ningún momento habla del enemigo, del diablo. ¿Verdad? E incluso siempre he dicho, si Dios, al principio, si Dios, Dios quitó. Pero ahorita su condición es más difícil, ¿no? Ni siquiera ha podido llorar a sus muertos. Alzaste sobre, fíjate el 22, me alzaste sobre el viento. Piensa en esto. Me alzaste sobre el viento. ¿Cómo es eso? No, más bien me alzaste sobre el viento, arriba del viento. Me llevaste a las alturas, donde ojo no vio ni oído escuchó. Me llevaste de la mano. Y luego me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. Entonces me dejaste solo. Me dejaste caer. Me caí de la nube más alta, ¿no? O sea, me levantaste, me hiciste cabalgar y me tiraste. ¿Hay otra versión? Sí, la misma de Dios habla hoy. Haces que el viento me arrebate, que la tempestad me sacuda. ¿Es otra forma de ver las cosas? Como que le dio a probar delicias y de repente se fue hasta el suelo. Sí, porque es muy feo que tengas y de repente patas. Pues le estaba diciendo, Señor, o sea, no me escuchas. Y es que hay que aceptar la voluntad. Y luego el 23, yo sé que me conduces a la muerte. Al final me vas a llevar a donde todo el mundo vamos a llegar. Ahora, ¿qué se refiere el 24? Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados? Se hace la pregunta. Cuando él los quebrantare. ¿A qué se refiere?
A ver, Humberto, sácanos de esa. Dice, en la versión dice, ¿acaso no he ayudado al pobre y lo he salvado de su miseria? ¿Ese es el 25? Y el 25 dice, ¿acaso no he llorado por el que sufre, ni tenido compasión del necesitado? ¿Me lees el 24 otra vez? ¿Acaso no he ayudado al pobre y lo he salvado de su miseria? El 24 y el 25 dice, ¿acaso no he llorado por el que sufre, ni tenido compasión del necesitado? A ver, otra versión. Esta de Dios habla para todos, dice, con toda seguridad que nadie atacará al que ya está acabado, si pide auxilio en el momento de la destrucción. 25. ¿Acaso no he llorado con el que pasaba por malos momentos? ¿No he tenido compasión del pobre? El 25 habla de que él era misericordioso, ¿verdad? Que le dolía. Como dijo Humberto, a veces un niño se nos salen las lágrimas cuando Pero el 24 es otra cosa, ¿no? Dice que él lo conducirá al sepulcro. ¿Y ahí lo podrá quebrantar? O sea, ¿me quebrantarás en el sepulcro cuando esté muerto? Y el 25 dice, si yo me afligí por los demás, yo tuve misericordia. ¿Por qué no tienes misericordia de mí? Ya en el sepulcro ya para qué, ya no va a haber nada. ¿Qué más vemos? 27, ¿quién me lo lee? Mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido. Y el 31, Ofelia. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Bueno, conclusión. ¿Qué le pasa a Job en este momento? Está desesperado. Se burlan de él. Ya no sabe qué hacer. Vuelve. Vimos que en el 29 parece que hay un rayo de esperanza de salir de su depresión, ¿va? Pero en el 30 vuelve a caer viendo su situación. Ahora, es el proceso de cuando nosotros andamos en angustia, de repente llega la esperanza y otra vez al rato nos caemos otra vez. Como que si fuera para arriba, para abajo, como una ola, para arriba y para abajo. Él está luchando con sus propias emociones. Ahora, Jesús también dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero en ese momento entiende su condición y a dónde va. ¿Qué fue lo que dicho después? ¿Qué fue lo que dijo después de ese momento? Consumado. Y luego, en tus manos encomiendo mi espíritu. No Job, ¿verdad? Job dice, me vas a mandar a la muerte y ahí ya ni siquiera me vas a poder quebrantar. Y yo que era misericordioso. Pero Jesús entiende otra cosa, ¿eh? Jesús dijo, ya sé por qué estoy pasando esto. Pero sí le está diciendo a Dios, mira, yo todo lo que he hecho, Ah, sí. aunque sea una reflexión de él mismo, pero sí le está diciendo a Dios, si yo he ayudado, o aunque sea él mismo, yo he ayudado a este, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué dijo Humberto para qué estaba escrito el libro de la Biblia? Y ya explicamos, unos para vida eterna, otros para conocer, porque aquí está reflejado algunas situaciones en la vida de nosotros. Yo he ayudado acá, yo he ayudado allá, yo estuve sirviendo en casa de oración, yo estuve sirviendo acá. ¿O no? Sí. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? O sea, Bueno, ¿esa es la condición del hombre? ¿Él nos ha pasado? Sí. Ay, si yo le ayudé a Petrita y mira nomás, me dio una patada por la espalda. Es la condición del hombre, ¿no? Sí. Pero el Señor dice, espérate. Si lo hiciste, ¿qué?
No por eso te vas a salvar. ¿O sí? Pero él O- no desobedece a Dios. ¿O acaso, si va Juanita al centro de rehabilitación, ya por eso se salvó y puede hacer acá lo que ella quiera? No, porque tiene muchos pecados. Tiene muchos- Pues esa es la obligación de todo ser humano, creyente o no. Ayer lo vimos en varones, ¿no? Estuve desnudo y no me visitaste, estuve en la cárcel, estuve enfermo. Esa es la obligación de todos. Sí. No, sí, pero... Entonces, Job que dice, es que yo ya hice esto, yo ya la hice. No, esa es tu obligación. Pero Es como cuando los hijos, pero sí le tendí mi cama. Ya. Me levanté los platos de la mesa. Ayer. Entonces, por eso Job dice, es que yo he hecho esto. sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero También- él lamenta se lamenta porque su condición ya es desastrosa. Está acabado. Estaba desesperado. Y ¿Cómo? muchas veces nosotros no tenemos una condición así de desastrosa y sí lo lamentamos y sí le llego, yo sí he llegado así, le digo, Señor, ¿por qué esto sí? Sí, yo Miren, era- ayer platicaba con un arquitecto, decía que era católico romano y apostólico. Y decía, pero yo hago cosas buenas. Yo he llevado a niños muy pobres a mi casa a vivir. O sea, yo creo que eso sirve. ¿Servirá para la salvación? no es por obras. Pues, ¿qué? Pues ser. Le digo, ¿y qué? Digo, entonces, el amar al Señor, el recibir al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, y entonces seguir sus pasos, eso te va a hacer que hagas las obras. Y las iglesias dan la oportunidad para que tú te ejerzas esas obras. O en otros lugares, ¿verdad? Pero esa es una sociedad. Entonces, Job dice que ha hecho todo lo que él es correcto. Pero la palabra también dice que uno no se puede justificar a sí mismo. Pero, O sea, ante pero Dios- ante ¿nos Dios justificamos? Es que, bueno, en la actualidad nosotros nos justificamos, pero a través de Jesucristo. Ajá. O sea, Él nos justifica más bien. Cuando tú ya sabes que no eres nadie si no está Dios contigo. ¿Qué estará aprendiendo Job? Eso. Por eso dice, cuando me dejaste, mira cómo me pasa. Dice, yo no soy nada. Ahorita ya soy peor que aquellos que ni siquiera la gente los veía, no tenían ni fuerzas. ¿Qué tipo de personas serían esas? Piensa en un tipo en la actualidad, en la sociedad, ¿qué tipo de personas que ni siquiera los pondrías a cuidar el ganado con los perros? Los que se dedican a las cosas ilícitas, ¿no? Pero esos tienen fuerzas, ¿o no? ¿Eh? Exactamente. Esos. Palomita para Martín. ¿Qué dices tú? ¿Cómo? ¿Qué chamba le doy? O sea, ¿cómo lo ayudo? Y hay que recordar que Job está en un basurero prácticamente. Exactamente. Ese es el escenario. Entonces, ni siquiera ese tipo de personas ahora está peor que ellos. Está enfermo, está desesperado el tipo, no sabe qué hacer y sabe que Dios lo ha soltado. Y se siente fuera de la presencia de Dios. Totalmente. Ahora, Eclesiastés, búsquenme Eclesiastés 11:5, por favor. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Híjole, ¿quién puede decir es que Dios es así? Decía Job, cuando estaba yo bien, me vino la calamidad. Cuando esperaba yo bien, me vino el mal. ¿Quién puede entender? ¿Se acuerdan de ese dicho? Somos ricos,
de un gran político mexicano. El país va a vivir en abundancia. Y antes de terminar el sexenio dijo, defenderé el peso como perro. La peor devaluación. Cuando esperábamos el bien, vino el mal. O sea, Es que muchas veces como humanos nos relajamos y entonces Dios nos aprieta también. ahora, el libro de Job, hay que entenderlo porque está escrito. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Nos faltan 12 capítulos. Y sus amigos ya no han hablado. Falta que hable uno. Pero no han dejado que hablar. Ya no, a lo mejor no saben qué hablar en este momento, ¿verdad? Bueno, ¿algún último comentario? Qué tremendo este libro, ¿no? Ya lo dirá, ¿no? ¿El 16 me puedes leer, Enrique? El pueblo, ¿no? 16. Sí. Dice así. ¿Lo puedo leer en la versión que tengo? Que es Sí. versión de hoy? Ya no tengo ganas de vivir, la aflicción se ha apoderado de mí. Mi aflicción. Ahora sí, el 31. El 31 es: la música de las arpas y las flautas se convirtió para mí en llanto de dolor. O sea, ya no tiene ganas de vivir. Se quiere morir. Ya no hay algo que lo levante, alguna tonadita que diga, el Señor es mi pastor. Nada. Ya lo que hablo son puras lamentaciones. ¿De qué habla el hombre? ¿De qué está lleno el corazón? De dolor, de angustia, pura angustia. Llevamos 30 capítulos y es pura tragedia, ¿o no? Sí. Pura tragedia. Meses. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, ciertamente tus caminos son inescrutables, no los entendemos, pero también dice tu palabra que al que te ama todos los caminos son para bien. Y así terminó Humberto su explicación, que te amemos a ti, Señor, sobre todas las cosas del mundo. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos que este día hablar de ti, glorificar tu nombre, en donde andemos, en nuestro trabajo, en nuestro caminar, con quien estemos, decirte que te amamos sobre todas las cosas. Enséñanos a amar al prójimo, Señor. Enséñanos a quitar todo rencor, toda angustia que podamos tener unos a otros para poder amarte libremente a ti, Señor. Espíritu de Dios, ayúdanos, te pedimos ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.